Pasamos a la unidad 2, que habla de cinemática, que es la parte de la mecánica que describe los movimientos independientes de las causas que los originan. Luego, habla de trayectoria de un móvil. Es el conjunto de puntos del espacio que va ocupando sucesivamente a medida que transcurre el tiempo. El tipo de trayectoria puede ser rectilínea o curvilínea, circular, elíptica, parabólica, etc. Es la forma que tiene el camino que sigue un sistema estudiado. Y acá ahora vamos a diferenciar dos cosas, y esto necesito que ustedes lo tengan claro, que son la distancia recorrida y el desplazamiento. Son dos cosas que conceptualmente podrían llegar a confundirse y a suponer que son lo mismo, pero físicamente no son iguales. Y vamos a marcar cuál es la diferencia. Acá habla de que la distancia recorrida es la longitud que tiene la trayectoria. En el Sistema Internacional de Medidas y en el Sistema Métrico Legal se mide en metros esa distancia. Y esto es una magnitud escalar. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada una magnitud escalar y una magnitud vectorial? Este recorrido, esta distancia, es una magnitud escalar. Está dada por ejemplo, la distancia recorrida fueron 150 metros solamente. No les está diciendo ni si fue hacia la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, o dio un círculo, no les está diciendo absolutamente nada más que un valor y una unidad de medida, ¿sí? Y ahora habla de desplazamiento, es la distancia más corta en línea recta entre la posición inicial y, entre la posición inicial del estudio del sistema, sería del sistema en estudio, y la posición final del mismo. Y aquí este sí es un vector, y también se mide en metros, pero como ya vimos, una magnitud escalar no solamente tiene que tener un módulo, que serían los 150 metros que alguien recorrió, sino que también tiene que indicarse desde dónde partió, cuál es la dirección que tiene y en qué sentido. Todos esos datos conforman lo que es el desplazamiento de algo. ¿Se entiende la diferencia? Un ejemplo, esta sería la distancia recorrida entre este punto y este otro. Esta distancia recorrida, supónganse que yo les digo que es de 200 metros. Y acá yo voy a dibujar esto que está acá, que es el desplazamiento. No siempre la distancia recorrida tiene el mismo módulo que el desplazamiento. Bien, ahora sí entendí con el gráfico. El módulo es todo esto, la distancia recorrida es todo esto, y el desplazamiento dice que sale de acá y llega hasta acá. Tiene esta dirección, esa sería la línea por la que se desplaza el desplazamiento, por la que está trazado el desplazamiento, y tiene sentido hacia la derecha. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ahora sí, ahora sí. O sea que la única forma en que coincidan tanto la distancia recorrida como el desplazamiento es si el objeto se mueve en línea recta, digamos. Sí, sí, en línea recta y que no haya, por ejemplo, yo puedo dibujar que un objeto se mueve hacia arriba, primero, después horizontalmente, después baja, otra vez. Cada desplazamiento que hizo
Este es el recorrido, ¿no? Cada desplazamiento que hizo, lo hizo en línea recta. Lo que pasa que en algún momento giró, cambió de dirección y de sentido, y volvió al mismo punto inicial. Acá en este caso, la distancia recorrida es todo esto. Pero el desplazamiento, ¿cuánto vale en módulo? Y si volvió al mismo lugar, como que nada, ¿no? Exacto, vale 0, porque volvió al mismo lugar. Bien, y nosotros justificamos que al volver al punto de inicio, su desplazamiento sería 0. 0, porque justamente la definición que da el desplazamiento dice que es la distancia más corta en línea recta entre la posición inicial y la posición final. ¿Sí? Bien, perfecto, gracias. Vamos a ver la otra parte que también es importante. Las otras dos cosas que hay que diferenciar son las otras dos cosas que vienen a continuación, entre rapidez y velocidad. Y habla de rapidez, es el cociente entre la distancia o espacio recorrido y el tiempo empleado en recorrerlo. Y es una magnitud escalar. En el sistema internacional se mide en metros sobre segundo. Por ejemplo, la rapidez de un vehículo puede ser 80 metros sobre segundo. En cambio, la velocidad es una magnitud vectorial. Indica a cuánto se mueve el sistema, es decir, vuelve a dar el dato de la rapidez, pero además también tiene que darle la dirección y el sentido en que lo hacen. Por ejemplo, un vehículo que se desplaza a 80 metros sobre segundo por acoite hacia el microcentro. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? En el caso de la rapidez, es una magnitud escalar que solamente tengo un valor con una unidad. En el otro, no solamente tengo esa misma magnitud escalar, que sería el módulo de la velocidad, sino que además tengo que darles como información, para que ustedes tengan todos los datos completos, una dirección y un sentido. ¿Está clara esa diferencia? Sí, profe. No, me perdí en la mitad yo. ¿Dónde es la mitad? En la parte de lo que tenemos que tener en cuenta para darnos cuenta. Digo, que una es una magnitud escalar. La magnitud escalar está dada por un valor y una unidad. En cambio, la otra, la velocidad, es una magnitud vectorial. En la magnitud vectorial van a tener el módulo, que en este caso sería, por ejemplo, 80 metros sobre segundo, es el módulo de esa velocidad que se mueve, en la que se mueve un vehículo, pero además, como datos, el problema que ustedes tengan tiene que indicarles cuál es la dirección y cuál es el sentido. Y el ejemplo que aquí da es, por ejemplo, un automóvil que se desplaza a 80 metros sobre segundo por la calle Acoite hacia el microcentro. Existen movimientos cuya velocidad es constante, no cambia la rapidez ni la dirección. Siempre es en una misma recta. No cambia la dirección, es decir, que siempre es sobre una misma recta, ni cambia el sentido. Y movimientos en los que la velocidad cambia y varía, ya sea únicamente en rapidez. Por ejemplo, a ver si les explico esto, ¿qué quiere decir? Puedo trasladarme de aquí hasta acá con una rapidez, y la rapidez se expresa así, en 60 kilómetros por hora. Y después dice, y movimientos en los que la velocidad cambia o varía, ya sea únicamente en rapidez o en dirección. En rapidez puede ser que yo me traslade de aquí hasta acá a 60 kilómetros por hora. Y después siga en esta misma dirección hasta este otro punto final, pero a 40 kilómetros por hora. Esa es una posibilidad. Y la otra es que yo vaya de aquí
hasta acá, con esta dirección y sentido, voy haciendo una línea curva a 60 kilómetros por hora. Cada una de estas velocidades son distintas. Esta es una que va en esta línea recta. Es una velocidad. Acá salgo de un punto, voy al otro punto igual, sobre la misma dirección, con el mismo sentido, pero el módulo primero es uno y después es otro. Aquí cambió el módulo. Por lo tanto, esta velocidad no es igual a esta. Porque hubo un momento en que cambió. Y después, con respecto a esta también, salgo de un lugar, vuelvo al mismo lugar, pero permanentemente estoy cambiando de dirección, porque esta sería una dirección así, esta otra es así, esta otra es así, y va cambiando de dirección, y también de sentido, porque esta es un poco hacia arriba, después va haciéndose más paralela a esta línea, y después acá va ya hacia abajo. Por lo tanto, los otros datos del vector van cambiando con respecto a esto. ¿Se entienden las tres diferencias? Bueno, sí. Veo algunas caras que dicen así, pero no, si no hay nadie que diga que no, sigo. Entonces ahora empezamos con movimiento rectilíneo uniforme. Esta parte del movimiento rectilíneo uniforme dice acá que es aquel en el que el espacio recorrido es directamente proporcional al tiempo empleado en recorrerlo sobre una trayectoria recta. Acá siempre en esta primer parte de movimiento rectilíneo uniforme, siempre vamos a estar hablando de trayectorias en línea recta. Sería esta o esta otra, no esta. Esta la vamos a ver, pero la vamos a ver después. Al principio vamos a dar solamente trayectorias rectas. Y les pongo la fórmula que está acá, que dice que la rapidez es igual al cociente del desplazamiento sobre el tiempo empleado. Esta es la fórmula con la que vamos a trabajar para el caso de movimiento rectilíneo uniforme. Profe, ¿qué signo es el que está ahí en la fórmula? Este es la v de velocidad. Lo que pasa es que la velocidad en física, estrictamente hablando, la velocidad como producto vectorial, que es lo que estuvimos hablando hace un rato, tendría que escribirse como una flechita arriba para indicar que eso es un vector. Cuando no le pongo nada, eso es una magnitud escalar. ¿Sí? A eso se llama rapidez, lo que nosotros normalmente llamamos velocidad. Pero acá en física nos tenemos que acostumbrar a términos que normalmente no usamos así estrictamente hablando. Les está diciendo además en el apunte que esto se mide en metros, la distancia o el desplazamiento, y el tiempo se mide en segundos. De esta misma ecuación, abajo después están dando otras, pero surgen de esta misma, haciendo pasaje de términos. Si yo quiero despejar de acá, de esta ecuación, el desplazamiento, esto es, rapidez es el desplazamiento dividido el tiempo empleado para ese desplazamiento. Si quiero calcular el desplazamiento, esto es lo que tengo que despejar, esto lo tengo que pasar para este otro lado. Y acá está dividiendo, pasa multiplicando, por lo tanto la ecuación es esta. La otra que dice es
el tiempo empleado. Si yo necesito despejar esto que está acá dividiendo, lo paso acá, pasa multiplicando, pero me molesta este dato, que es la rapidez, lo paso acá dividiendo. Por lo tanto, me queda que el tiempo es igual al desplazamiento sobre la rapidez. De ahí salen las otras dos fórmulas que están en el apunte. Perdón, profe, ¿la segunda fórmula multiplica? Porque no veo bien. ¿Cuál? ¿Esta o esta? Esa, sí, de arriba, esa. Sí. Ah, ok, ahí está, no se veía bien el puntito, por eso. Gracias. Y ahora da un ejercicio. Acá es una aclaración. ¿No se correría un chiquitín para poder copiar hasta que se corte? Si la trayectoria es una línea recta, entonces también tendremos el valor de desplazamiento. ¿Por qué? ¿Quién me contesta? Porque el desplazamiento va en línea recta también. Claro, exacto, muy bien. Si por el contrario reemplazamos en los valores de una trayectoria cualquiera, la ecuación, el desplazamiento igual a la rapidez por la variación del tiempo nos dará el valor de la distancia recorrida a una velocidad promedio, dado un tiempo total de viaje. Y ahora el ejercicio primero, el 1, dice, un tren se desplaza a 60 kilómetros por hora durante 5 horas. Calcular la distancia recorrida. Bueno, escribo los datos. Bueno, comienzo Profe, con... ¿le puedo hacer, sí, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Sí. Usted dijo que rapidez y velocidad se expresan las dos con una B corta. La diferencia es que velocidad va a estar expresada como si fuera como un vector, con la flechita arriba. ¿Puede que en un ejercicio tengamos, o sea, los dos valores? ¿O no? O si tenemos velocidad, no tenemos rapidez en un mismo ejercicio. O sea, ¿puede ser que aparezcan las dos cosas o no, juntas? No sé si me explico. Puede que le estén pidiendo las dos cosas como resultado. Ustedes tienen que saber diferenciar qué datos tienen que tomar de lo que dice el problema para dar la rapidez y para dar la velocidad. Después a lo mejor más adelante vemos algunas cosas en donde el problema les va a marcar algunas diferencias con respecto a la rapidez y a la velocidad. Y ustedes tienen que contestar de acuerdo a los conocimientos que tengan, a qué es lo que entiendan por cada cosa. Pero, O sea que en esa, que hay que estar muy atento a eso, a darnos cuenta si tiene, cómo está expresada esa B corta, para no confundirnos. claro, pero el problema se los va a decir textualmente, ¿eh? ¿Qué es cada cosa? ¿Qué datos les está dando? Ok. No es que vaya a estar con una... No, porque acá aparte creo que no se pone flechita en el apunte, no está puesto nada. Cuando les está dando el valor de cuando el dato es un valor con una unidad, nada más que eso, y no les está diciendo dirección y sentido, les está dando el dato de la rapidez de un móvil. En cambio, cuando les está diciendo, además de ese módulo, les está dando indicaciones de en qué sentido, en qué dirección se está moviendo y en qué sentido, ahí les está dando datos de un vector. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, silencio a todos. El que quiera preguntar, activa el micrófono. El ejercicio 1, se ve bien el pizarrón, no hay ninguna luz que esté molestando. Yo lo veo bien. Bueno, Bien. un tren se desplaza a 60 kilómetros por hora durante 5 horas. Calcular la distancia recorrida. Los dos datos que da entonces el problema son este valor y este otro. Esto es, ¿qué cosa?
60 kilómetros por hora. La rapidez. Esa es la rapidez. Y este otro dato es el Tiempo. tiempo. el tiempo que transcurre en ese desplazamiento. Lo que les pide es que calculen la distancia recorrida. Con las fórmulas que ya teníamos antes, es algo muy sencillo. Una de las fórmulas era esta, que les da la distancia, ponen la velocidad, 60 kilómetros por hora, ponen el tiempo transcurrido, son 5 horas. Una cosa que en algunos años pasó, en algunos años estaba indicado en el examen, otras veces no lo pusieron, es que la resolución de los problemas tienen que estar no solamente con los valores, sino que tienen que estar las unidades escritas en el cálculo que ustedes estén haciendo. Acá no pueden poner solamente 60 por 5 y después expresar el resultado en kilómetros sin indicar de dónde salen las unidades que obtuvieron. Acá yo puedo simplificar esta hora con esta hora y me queda 60 por 5, son 300 kilómetros, y este es el desplazamiento. Eso es muy sencillo, pero eso solo es sencillo. Vamos al segundo ejercicio. Habla de... No sé. ¿Sí? O sea que siempre que me aparezca, por ejemplo, ¿no? En este caso 2 veces hora, los tengo que simplificar. Acá lo puedo simplificar porque esta hora está en el denominador, porque es kilómetros por hora, y esto acá estoy multiplicando por una magnitud que tiene unidad hora. La parte hora está acá en el numerador y acá está en el denominador, entonces acá puedo simplificarlos. Okay. Si se estuviesen multiplicando esas dos unidades, no puedo simplificarlas. El segundo ejercicio dice, un avión se desplaza a 180 kilómetros por hora. ¿Qué tiempo tarda en recorrer 450 kilómetros? Ustedes se acuerdan que la ecuación que tenía era esta. Si yo reemplazo los datos que tengo esto que es la rapidez, y este otro dato es la distancia recorrida. Por lo tanto, tengo acá 450 kilómetros dividido 180 kilómetros por hora. Acá este kilómetros se va con este otro kilómetros y me queda 450 dividido 180. Este resultado me da 2,5 horas. Si lo tengo que expresar en horas, minutos, segundos, esto es igual a decir que es 2 horas 30 minutos. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Sí, profe, yo una consulta. Sí. ¿Cómo sabe que el 5 son 30 minutos? Ahora lo explico. Yo tengo como valor 2,5. La parte entera es horas. 2,5 es 2
más 0,5. Si esto es horas, y esto también es horas, 0,5 de una hora es la mitad de una hora. La mitad de una hora son 30 minutos. Si hubiese tenido como resultado 2,25, esto es 2 horas, más 0,25 horas. Esto es un cuarto. Por lo tanto, acá hubiese sido 15 minutos. Bueno, decía que ahora vemos ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniforme. De esta, sabemos que el desplazamiento es siempre la distancia final menos la distancia inicial. Y el tiempo transcurrido es el tiempo final menos el tiempo inicial. Si coloco esto acá, estas dos cosas me quedan que la distancia final menos la distancia inicial es igual a la rapidez por el tiempo final menos el tiempo inicial. Profe, ¿Sí? ¿qué está restando la distancia de arriba? Bueno, ahí. Acá es la distancia final menos la distancia inicial. Si, por ejemplo, yo les digo a ustedes que una persona salió de un punto que está, empezó a correr desde un punto de donde yo estoy parada, pero la persona empezó a correr y está a 2 metros de distancia de donde yo estoy parada, y llegó a recorrer a una distancia de donde yo estoy parada, que es a 10 metros, ¿cuál es la distancia recorrida? Es 10 menos 2. Eso es el sentido de esto que yo estoy escribiendo acá. La distancia final menos la distancia inicial. Si el punto de partida, si yo me coloco al lado de la persona, entonces esto lo voy a poder medir directamente. Pero si yo estoy trasladándome lejos del lugar donde está la persona, o el vehículo, o lo que sea, hay una distancia inicial y una distancia final. Eso es lo que está escrito acá. Yo puedo calcular esta distancia que recorrió la persona, este recorrido, haciendo la distancia final menos la distancia inicial. ¿Se entiende? Sí, ¿podría dar ahora un ejemplo igual que el que dio de la distancia con el tiempo? Lo da acá el problema. Hay un ejercicio a continuación que lo dice. Bueno, el ejercicio que dice a continuación habla de ¿cuál es el espacio recorrido entre las 11 horas de un avión que circula con movimiento rectilíneo uniforme a una velocidad de 300 km por hora, sabiendo que dicho avión pasó por el kilómetro 20 a las 9 horas? Voy a escribir todos los datos que está dando el problema y vamos a ir viendo paso por paso qué es cada cosa. Habla que, ¿cuál es el espacio recorrido? Porque no lo sé. Y habla de hasta las 11 horas. Pero dice que el avión pasó por el kilómetro 20 a las 9 horas. Tengo por un lado 11 horas y por otro lado 9 horas. ¿Qué es cada una de estas cosas? Esto es el tiempo final y esto es el tiempo inicial. Después habla de
que ese avión circula con un movimiento rectilíneo uniforme a una velocidad, acá dice velocidad, pero no les está indicando qué dirección tiene, en qué sentido, por lo tanto, en realidad lo que les está dando acá es el módulo de esa velocidad, y el módulo de esa velocidad es la rapidez. La rapidez entonces es de 300 kilómetros por hora. Y dice que sabiendo que dicho avión pasó por el kilómetro 20 a las 9 horas. El kilómetro 20, ¿qué sería? ¿A qué dato corresponde? A la distancia inicial. A la distancia inicial, al de 0. Yo tengo todos estos datos, necesito calcular el espacio recorrido, necesito este valor. Entonces, la distancia va a ser esto que está acá, lo tengo que pasar para este otro lado. Acá está restando, pasa sumando. Es de 0 más la rapidez por el tiempo final menos el tiempo inicial. Este de 0 es 20 kilómetros. La rapidez, 300 kilómetros por hora. Y acá tengo que hacer esto menos esto. 11 horas menos 9 horas. Me quedan 20 kilómetros más 300 kilómetros por hora. Y acá estos 11 menos 9 me da 2 horas. En la guía creo que lo tienen mal. Creo que tienen en 3, ¿puede ser? Sí, sigue estando mal, figura 3. Esta hora que está acá la simplifico con esta, entonces acá es 20 kilómetros más, y es 300 por 2, son 600, y la unidad es kilómetros. Por lo tanto, el resultado final es 620 kilómetros. ¿Se entiende para qué se usa esta fórmula? Hay datos en el problema a veces que le dan el desplazamiento completo, partiendo de que el desplazamiento inicial parte de un valor 0, y que el tiempo inicial es un valor 0, y entonces les dice, tardan 2 horas en hacer tal recorrido. Hay otros problemas en donde les dice, a tal hora empezó el recorrido, pasó por tal lugar, y llegó a tal otra hora, y entonces ahí tienen que hacer el cálculo ustedes. El problema no se los está dando, no les dice que en 2 horas hizo un recorrido de 600 kilómetros. Eso lo tienen que calcular ustedes. Y ahora vamos a la ejercitación de la primera parte. ¿Puede un cuerpo en un mismo movimiento no desplazarse y recorrer cierta distancia? En su mismo ¿Puede eje. ser como lo que mostró antes con esa forma irregular? Exacto, exacto. Es lo que mostré antes en la explicación que estaba dando de si yo hago un recorrido así, pero termino en el mismo lugar del cual partí. Yo acá tengo una distancia recorrida, pero tengo desplazamiento 0. ¿Sí? Y si dice fundamente es porque el desplazamiento es la recta
entre el punto de salida y el punto final, y acá en realidad el mismo punto final es el punto de partida, entonces no existe desplazamiento. Vamos al punto 2. Un móvil tiene una rapidez constante de 90 km por hora. La distancia que recorrerá en 10 minutos será, y fundamente, escribe la rapidez en metros sobre segundos. ¿Puede ser que sea 900? No, a ver, los datos que tienen son 90 km por hora y 10 minutos. Pregunta la distancia que recorrerá en 10 minutos. Por lo tanto, yo tengo que calcular, habíamos dicho que la rapidez es el desplazamiento sobre el tiempo transcurrido. Si yo de acá tengo que despejar la distancia, esto lo paso para acá, es la rapidez por el tiempo. Pero ojo que acá yo tengo un valor expresado en kilómetros por hora, y esto está en minutos, y acá se escribe la rapidez en metros sobre segundos, porque el resultado que les está dando como opciones son metros. Ojo que acá yo tengo kilómetros por hora, acá tengo minutos, pero el resultado son metros. Por lo tanto, yo tengo que pasar todo lo que tengo, todos estos valores, a metros y a segundos. ¿Cómo hago eso? Si lo tengo que pasar a metros, si tengo 90 kilómetros, voy a terminar teniendo 90.000 metros en lo que está expresado en kilómetros. Pero sigo expresándolo por hora. ¿Hasta acá esto se entiende lo que hice? Sí. Bueno, ahora, tengo que pasar esta hora a segundos. Y yo, por otro lado, yo sé que una hora tiene 60 minutos. Pero lo tengo que pasar a segundos. Y 60 minutos, ¿cuántos segundos son? Lo tengo que multiplicar esto por 60 nuevamente. Eso me da 3.600 segundos. ¿Esto se entiende? Sí. Sí, profe. No, yo no entendí la parte de segundos. ¿Cuánto tiene un minuto? ¿Cuántos segundos 60 tiene? minutos. 60. 60 segundos. Un minuto tiene 60 segundos. ¿Cuánto tiene 60 minutos? ¿Qué hago? Se multiplica. Sí, ¿qué multiplico? El 60 por el 60. ¿Y cuánto me da? Y 3.600. Y ahí Bien. lo sacó. ¿Sí? Ajá. Acá cuando tengo esto, hago esto. A ver si me entienden. Yo tengo que simplificar la hora. Entonces escribo la unidad hora ahí arriba y escribo a qué equivale en segundos abajo. ¿Por qué lo escribo arriba? Porque acá la tengo acá abajo y la tengo que simplificar. Tengo que volar esta hora. Entonces tengo que escribir la hora aquí arriba. Y acá abajo voy a poner a qué corresponde esa hora, pero expresado en segundos, que es lo que yo quiero. Y entonces esto me da, bueno, es 900 dividido 36, 5. Esto es la rapidez expresado en metros sobre segundo. Esto también lo tengo que transformar en segundos. 10 minutos equivalen a ¿cuántos segundos?
Si 1 minuto son 60 segundos, 10 minutos son 600 segundos. ¿De acuerdo? Y ahora lo reemplazo acá. Esto se va con esto. Y 25 por 600, ¿cuánto da? $15.000. Bien, entonces, la opción correcta de las tres que se está dando, ojo que esto es muy típico de un ejercicio para el examen, ¿eh? Acá tienen como si fuese un multiple choice. Tienen que elegir la respuesta correcta, pero para obtener la respuesta correcta tienen que hacer todos estos cálculos. Vamos al punto 3. Un auto viajó por la ruta, y acá les da el gráfico. Tengo que dibujarlo. En los tramos de 10 kilómetros, el auto viajó, dice, por la ruta PQRST, completándola en 30 minutos. En los tramos de 10 kilómetros pudo tener la misma rapidez. Este tramo y este otro, los dos tramos los hizo con la misma rapidez. ¿Pudo tener la misma velocidad en esos tramos? ¿Qué se les ocurre? No, porque la dirección y el sentido no es el mismo que el tramo PQ que el de RS. Perdón, yo lo leí mal porque dice, pregunta primero si pudo tener la misma rapidez, no lo supone, pregunta si pudo tener la misma rapidez y después si pudo tener la misma velocidad. Con respecto a la velocidad está bien lo que me respondieron. En este tramo no tiene el mismo sentido, no tiene la misma dirección ni el mismo sentido que en este otro. La distancia recorrida es la misma. Y pudo tener la misma rapidez. En realidad el problema no les está dando ningún dato para poder saber si tiene o no la misma rapidez. Puede que sí, puede que no. No hay datos suficientes. Pudo haber pasado. ¿Sí? Después, ¿qué es la distancia recorrida por el auto y cuánto vale? Hay que utilizar la fórmula de Gráficamente, ¿cómo puedo dibujar cuál es la distancia recorrida por el auto? ¿Qué era distancia recorrida? Yo acá tengo que dice que esto son 10 kilómetros, estos son 5, esto es 10 y esto es 5 kilómetros. ¿Cuál es la distancia recorrida? La longitud del trayecto. Bien, ¿y cuál sería en este caso? Tengo que sumar 10 más 5 más 10 más 5. 30 kilómetros. 30 kilómetros. Entonces la distancia es 30 kilómetros. ¿Es lo mismo que desplazamiento? No, va a ser, el desplazamiento va a tener un módulo inferior, digamos, porque es más corto. El desplazamiento va desde el punto P hasta el punto T por la distancia más corta. Es esto. ¿Eso se entendió? Bueno, pasamos al problema 4. Un móvil se mueve sobre una recta horizontal con velocidad constante de 7 metros sobre segundo hacia la derecha. Al cabo de 5 segundos, su rapidez es en metros sobre segundo, ¿cuál será? Esto lo tendrían que resolver ustedes. ¿25 puede ser? No. ¿O no? ¿Hay que utilizar alguna fórmula? Hay que usar la cabeza.
¿Hay que hacer distancia dividido el tiempo? No. Estoy hablando de que es una velocidad constante. Si ¿Se es puede usar una regla de 3? ¿Cómo? ¿Se puede utilizar una regla de 3 o eso ya no? No, se están complicando mucho la existencia. Si tengo una velocidad constante, en todo momento, la rapidez es la misma. Ah, la misma, está bien. Entonces, o sea, 35. la rapidez es exactamente lo mismo. La velocidad tiene módulo constante en todo momento. Siempre estoy a una velocidad constante todo el tiempo. Si yo salgo de acá voy hasta el instituto, el IUPA, a 60 kilómetros por hora, salgo de acá a 60 kilómetros por hora y dentro de 5 minutos, ¿qué rapidez va a tener mi auto si yo estoy a una velocidad constante de 60 kilómetros por hora? Y de 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora. Entonces acá la respuesta, ¿cuál es? 7 metros por segundo. Claro. La opción correcta entonces es donde dice 7. ¿Se entendió eso? Sí, Acá no tienen que hacer ningún cálculo de nada porque están a una velocidad constante. La pauta la da la palabra velocidad constante. Ojo, tienen que prestar mucha atención al enunciado de los problemas. Hola, ¿me oyen? Hola, profe, sí. Hola, sí. Sí. Bueno. A ver, espero apenas un ratito a que se conecten todos. Profe, Sí, ¿qué tal? Bueno, comienzo con lo que sigue. El ejercicio, en la parte de ejercitación, el ejercicio número 5 habla de una carrera de 100 metros llanos. Se inicia con el disparo de un revólver con bengala de humo. Sabiendo que el sonido en el aire se propaga a razón de 340 metros por segundo y la luz, fíjense si ahí está bien el dato, es 3 por 10 a la octava. Es esto lo que tienen que tener como dato. Está mal. Es 3 por 10 a la octava. La pregunta que hace el problema es, ¿qué fila de la tabla que indica, qué fila de la tabla indica con más fidelidad lo que el juez de la línea de llegada aprecia y fundamente? Acá, ¿qué es lo que pasa? El juez va a ver humo y va a oír un disparo. Dice, la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo y la velocidad de la luz es 3 por 10 a la octava metros por segundo. Esta expresión que está acá significa que al 3 le tengo que agregar 8 ceros. Eso se traduce en 300 millones de metros por segundo. Esto, comparado a esto es una rapidez o una velocidad de la luz impresionantemente mayor que la del sonido. Por lo tanto, primero va a verse primero va a verse el humo, la imagen, y luego se va a oír el disparo. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro valor? ¿Qué sería entonces el punto B? Exacto.
Es el punto B. El humo lo ve inmediatamente y el disparo lo escucha 0,3 segundos más tarde. Acá les pide que solamente indiquen cuál de todas estas opciones es la que corresponde. Pero también dice fundamente. ¿Cómo puedo fundamentar yo esto? ¿Es real que el disparo lo escuche 0,3 segundos después? Un cálculo que puedo hacer está en base, es el disparo, tiene que ver con la velocidad de sonido. Esta velocidad que está acá les está diciendo que hace un recorrido de 340 metros en un segundo. Y acá el problema dice que es una carrera de 100 metros. El juez de línea está al final de la carrera, 100 metros más adelante. Por lo tanto, acá tengo este valor que me lo da la velocidad del sonido y tengo que calcularlo para 100 metros. Entonces hago 1 por 100 dividido 340 y eso me da 209,411, bueno, y siguen la cantidad de decimales. Y esto que está acá está expresado en segundos, y esto lo puedo aproximar a lo que dice acá, 0,3 segundos. ¿Sí? Bueno, tengo que explicarles ahora movimiento rectilíneo uniformemente variado. En una clase de movimiento con velocidad variable, a eso se le llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. En particular, es aquel que en tiempos iguales experimenta variaciones idénticas de su rapidez sobre una trayectoria rectilínea. El cambio de rapidez es directamente proporcional al tiempo. De ahí se deduce la aceleración, que es la variación de la rapidez en función del tiempo, en función al tiempo que va transcurriendo. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo un recorrido de aquí hasta este otro punto con una rapidez de 60 kilómetros por hora. Pero después, desde este punto, continúo en la misma dirección hasta este otro punto y lo hago a 20 kilómetros por hora. Si yo tengo que calcular qué pasó de acá hasta acá, yo voy a decir que primero tenía una velocidad, después otra, hay una variación de la velocidad con respecto a un determinado tiempo. Y eso está dado por la aceleración que yo le impuse a esta velocidad. La variación de la velocidad o de la rapidez estaba dado en metros sobre segundo, el tiempo está expresado en segundos, por lo tanto, las unidades de todo esto está dado en metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración puede ser positiva cuando va aumentando la rapidez o negativa cuando va disminuyendo. En el ejemplo que yo les puse antes, primero les había dicho que iba a 60 kilómetros por hora, después le había puesto creo que 20, dije. Si va disminuyendo, en ese caso la aceleración es negativa. ¿Sí? Podemos deducir de esta fórmula las otras que están abajo, que son, puedo llegar a hallar la variación de la rapidez, esto lo paso para este lado, eso es igual a la aceleración por el tiempo transcurrido,
o el tiempo transcurrido es igual, esto lo paso para este lado, me queda la variación de la rapidez con respecto, dividido, perdón, la aceleración. Tengo estas dos fórmulas. Sabiendo que esto que está acá, la variación de la rapidez es igual a la aceleración por el tiempo transcurrido, puedo llegar a la fórmula que está rapidez final menos la rapidez inicial, y habíamos dicho que el tiempo transcurrido era el tiempo final menos el tiempo inicial. De ahí yo puedo llegar a esta otra fórmula. El ejercicio 1 dice: calcúlese la aceleración de un automóvil que va deteniendo su marcha con movimiento rectilíneo uniformemente variado, sabiendo que en un cierto instante su velocidad es de 20 metros por segundo. Y corrijan, creo que tienen 15 minutos, ustedes como dato siguiente, corrijan 15 minutos, pongan 15 segundos, porque después resuelve con el dato de 15 segundos. O 15 segundos después disminuye a 5 metros por segundo. Entonces, 5 segundos después, disminuye a 5 metros por segundo. ¿Cuál es la inicial y cuál es la final? La inicial, digamos, sería como venía, de 20, ¿no? Y después finaliza con 5 metros por segundo. Exacto. Uso esta primera fórmula que está acá arriba, porque la pregunta es que calcule la aceleración del automóvil. Tengo que calcular la aceleración con esta fórmula que está acá arriba. Esto era velocidad final menos velocidad inicial. Habíamos dicho que esta era la final y esta era la inicial. Entonces, tengo que hacer 5 metros sobre segundos menos 20 metros sobre segundo, todo eso dividido el tiempo, 5 segundos. ¿Se puede simplificar ahí arriba, profe? Esto con esto todavía no. Primero tengo que hacer este cálculo. Primero tengo que resolver lo que está acá arriba. Tengo una velocidad menos otra, o una rapidez menos otra. Tengo... Profe, ¿Sí? puso 5 segundos abajo, si no es 15. Perdón. Y no son 15. Acá escribí mal yo también, sí. Sí, perdón. Sí, tienen razón. Bueno, resuelvo primero esta parte. ¿Cuánto me da 5 menos 20? Menos 15. 15 metros por segundo. Metros sobre segundo. Dividido 15 segundos. Menos 15 dividido 15 es menos 1. Y esto me da metros. Y acá tengo segundos y segundos. Esto, si lo pongo en limpio, es esto. Si solamente trabajo con las unidades, es metros sobre segundo
por 1 sobre segundo. Por lo tanto, eso me queda metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí saco la unidad de esto, que es la aceleración. ¿Hasta ahí bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Dice que un automóvil que luego de estar detenido sale con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Pregunta cuál es la velocidad al cabo de 5 segundos. El tiempo o el tiempo transcurrido son 5 segundos. Bueno, acá usan esta fórmula, pero en realidad puedo usar esta. No sé por qué usan esta fórmula cuando en realidad la velocidad final, la velocidad inicial es 0, porque dice que primero está detenido el automóvil. Por lo tanto, la velocidad inicial es igual a 0, porque está detenido. Esto entonces no está, es igual a 0, me queda esto. La velocidad final entonces es la aceleración por esta diferencia de tiempo, es esto que está acá. La aceleración son 2 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo son 5 segundos. Acá sí puedo simplificar. Un segundo de acá con uno solo del segundo al cuadrado que está acá. Y eso me da 2 por 5, me da 10 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que está pidiendo el ejercicio. Sí, o sea que no utilizamos la fórmula esta que nos dice acá. En realidad se puede usar esta, pero es lo mismo. La velocidad inicial es 0. Entonces esto es igual a 0, se va. El tiempo ya me está dando la diferencia de tiempo, porque dice tiempo transcurrido, 5 segundos. Por lo tanto, no tengo un dato del T0. El T0 es 0. Tengo el tiempo transcurrido, que es la variación del tiempo. Es esta misma fórmula. No sé por qué se remiten a esta fórmula cuando en realidad yo puedo directamente usar esta. Bueno, acá da otras fórmulas. Lo único que les comento es que las dos fórmulas es para averiguar una distancia recorrida. En los dos casos. Acá, en esta fórmula, no tienen que poner ningún dato del tiempo. Quiere decir que si el problema les da a ustedes datos, pero no incluyen el tiempo, pueden usar esta. Y acá, en este caso, sí tienen el tiempo, pero no tienen la rapidez inicial, pero no la final. Si el problema no les da la velocidad final, y sí tienen el tiempo, usan esta. Todo depende de qué datos tengan en el problema. En los dos casos, las dos fórmulas son para calcular la distancia recorrida, pero va a depender de qué datos tengan en el problema para que usen una u otra. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejercicio 3, dice, ¿qué distancia se requiere para detener un auto que se mueve a 56 kilómetros por hora? Cuya aceleración es de 10 metros por segundo al cuadrado. Primero dice que paso
los 56 kilómetros por hora tengo que pasarlos a esta otra forma, a esta otra unidad. De kilómetros pasarlo a metro y de horas pasarlo a segundo. Porque en la fórmula, si no, después no voy a poder simplificar las unidades. Y esto entonces, 56 kilómetros por hora es igual a 56.000 metros por hora, y hago lo mismo que hice antes. Sé que una hora son 33.600 segundos. Esto lo simplifico con esto lo simplifico con esto, y el resultado me da 15,55 metros sobre segundo. Y esto era la velocidad. Acá entonces tengo aceleración y velocidad. Si necesito calcular una distancia, ¿cuál de las dos fórmulas que tengo ahí arriba elijo? ¿La primera? La primera. Tengo que detener el auto. Por lo tanto, ¿cuál es de las dos velocidades o rapidez es 0? Si tengo que llegar a detener el auto. Al final, digamos, pues, La final. Esta no está, no existe. Entonces parto de menos 15,55 metros sobre segundo. Todo esto lo tengo que elevar al cuadrado, perdón. Todo esto lo tengo que elevar al cuadrado. Y lo tengo que dividir por 2 por la aceleración. Si no están mal hechos los cálculos. Abajo, en la fracción que acaba de poner, es 2 por 10 metros sobre segundo. Perdón, sí. Metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esto es lo que da acá arriba. Y abajo, entonces, esto me queda 20 metros sobre segundo al cuadrado. Esto se va con esto. Y el resultado dice que es 12 metros. Entendí esta parte, profe, la final. De 241,80. 241,80 lo divido por 20. Y me da aproximadamente 12. No da exacto, da otro valor con decimales. Por eso estaba tratando de buscar dónde había hecho yo ese cálculo. Profe, a mí me da 12,09. Claro, es que sí, les va a dar eso, pero 12,09 metros. Y acá lo que hace es aproximar a 12. Por poner un valor entero, pasamos al ejercicio 4. El ejercicio 4 dice que ¿qué distancia vertical recorre en 15 segundos un proyectil cuya aceleración es de 8,9 metros sobre segundo al cuadrado, habiendo sido lanzado a razón de 72 metros por segundo? Habla de qué distancia tengo que calcular la distancia. ¿Y qué datos tengo? Recorre en 15 segundos, tengo un tiempo de 15 segundos. Un proyectil cuya aceleración es de, tengo el dato de la aceleración, 8,9 metros
sobre segundo al cuadrado, habiendo sido lanzado a razón de 72 metros sobre segundo. Eso es una velocidad, pero ¿cuál? Si es la de lanzamiento, es la inicial. (72 metros sobre segundo). Acá tengo tiempo, tengo aceleración, tengo la velocidad inicial. No tengo la velocidad final, por lo tanto esta fórmula no puedo usarla, necesariamente tengo que recurrir a esta. Y si acá tengo todos los datos. Reemplazo y me queda, es 72 metros sobre segundo por 15 segundos más 1/2 de 8,9 metros sobre segundo al cuadrado por este tiempo, 15 segundos, todo eso elevado al cuadrado. Este segundo se va con este segundo al cuadrado se va a ir con este segundo que elevado al cuadrado va a quedar como segundo al cuadrado. Este cálculo de 72 por 15 da 1080 metros. Y esto, 1/2, es decir, 8,9 por 15, pero elevado al cuadrado, dividido 2, me da 101,25 metros. El resultado final, entonces, va a ser 281,25 metros. Y esa es la distancia que recorre el proyectil disparado hacia arriba.